Hermanos, buenos días. Vamos a el Evangelio de San Lucas, capítulo 14. Los últimos versículos. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra, ni para el muladar es útil. La arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Ya hemos visto que en este capítulo 14 Jesús ha venido hablando acerca de ser su discípulo. Nos está hablando de una misión grande, seguirlo a Él. Y seguirlo a Él, según hemos aprendido, implica serios y grandes sacrificios. Seguir a Jesús según lo que Él nos propone no es simple. Seguir a Jesús según lo que Él nos propone no es sencillo, es comprometedor. Así que estar al lado de Jesús, convertirse a Jesús y seguir a Jesús es tan comprometedor que se debe estar dispuesto a dejarlo todo por Él como señal inequívoca de que somos de Él. Eso está claro y fuerte en esto que hemos aprendido en este capítulo 14. Sin duda alguna, Él quiere que entendamos bien eso. Amar a la esposa es excelente, pero amarlo más a Él es mejor. Amar a los padres es sublime, pero amarlo más a Él es más grandioso. Eso está claro. Amar a los hijos es extraordinario, pero amarlo más a Él es mucho más maravilloso. Y eso es lo que Él nos está proponiendo dentro de las enseñanzas que Él nos da. Valorar los bienes es necesario y es especial, pero valorarlo a Él, desearlo a Él, a su persona y acogerlo a Él por encima de los bienes es la acción más excelsa que yo puedo hacer. Nada ni nadie puede estar por encima de Jesús, nada ni nadie puede ser escogido más que Jesús. Y los grandes sacrificios tienen que hacerse. El discipulado así nos lo deja claro. Y fíjense esto, nosotros somos bendecidos. Usted ve en la tradición judía el discipulado y yo como discípulo escojo a mi maestro, al que yo quiera, y me quedo con él. En el discipulado de Jesús, Él fue el que nos escogió a nosotros. Y Él fue el que nos puso a sus pies, a su lado. Por eso Él dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Miren la hermosura de eso. Otra de las verdades que uno aprende con el discipulado es que esos discípulos que Él escoge no solamente aprendieron la palabra de Dios, la voluntad de Dios por el Evangelio, sino que a través del contacto con la persona de Cristo, palabra salvífica del Padre, ellos se perfeccionaron. Ellos tenían al mismo Cristo y la misma palabra. Lo que tenemos hoy también nosotros. Y fíjense también que los discípulos se hicieron no solo estudiantes, sino servidores de Cristo. Se hicieron servidores. Y por su entrega toman el camino de la cruz. Ya vimos que la cruz es un estilo de vida. Ya vimos que la cruz no son los problemas que tengo, no es el borracho que está en la casa, no es el enfermo que está en la casa, no son los problemas económicos. La cruz es un estilo de vida
que compromete a la persona tanto con el evangelio que el mundo lo odiará y terminará muerto probablemente. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es testificar tan fuerte y valientemente de Jesús que podemos terminar muertos. Eso es ser discípulo y el discípulo debe tener claro eso. Y fíjense que ese es el énfasis de Jesús en todo el capítulo. Y a este final es sorprendente, porque pareciera que no encajara en todo lo que él está diciendo. De pronto aparece, buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. Y una frase contundente, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir Jesús? ¿Qué está buscando? ¿Por qué hablar de esto ahora? Y fíjense que cuando uno revisa el texto, está hablándole Jesús a los que le están siguiendo, no a los que simplemente lo ven. Porque mucha gente iba donde Jesús a ver lo que hacía y nada más. Y salían igual. Pero Jesús está diciendo que los que lo siguen, esos deben oír y oír de manera clara y precisa lo que él está enseñando. Y deben entender lo que significa estar con él y seguirlo a él. Eso debe tenerlo el discípulo claro. Si uno lee los textos más antiguos como el de Mateo y Marcos o como el de Marcos y Mateo, Marcos es más antiguo que Mateo, usted va a descubrir que esta temática también está presente en los evangelios. De las bienaventuranzas, el sermón del monte, y ahí aparecen las bienaventuranzas y aparecen sean sal de la tierra, sean luz. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se sazonará? Era un tema que Jesús había enseñado y seguía enseñando para que los discípulos entendieran lo que significaba vivir para Él y seguirlo a Él. Jesús está buscando que aquellos que están con Él entiendan con toda claridad lo que significa vivir a su lado y estar con Él. Eso quiere Jesús. Y fíjense cómo dice el texto. Buena es la sal. Sí, la sal es muy buena, claro que sí. No tiene uno que pensarlo mucho. En aquel tiempo como hoy, la sal siempre se ha considerado buena. Los romanos, si usted lee los textos de los romanos antiguos, ellos decían, la sal es el condimento más útil y más necesario para la vida al lado de la luz del sol. Para un romano, ¿qué es lo mejor? Luz del sol y sal. Para un judío, dice un escritor antiguo, judío, las cosas más necesarias para la vida humana son el hierro, la sal, la miel, el agua. Mire la sal allí metida. Para ellos, en aquel tiempo, la sal era fundamental para la vida. Y fíjense que se valora la sal por el uso. Voy a hablar de algunos usos muy rápidos. Un uso común en aquel tiempo en la Palestina de Jesús era que se usaba como nutriente en el suelo. Usted va a encontrar textos que nos muestran cómo los agricultores mezclaban el excremento de los animales con sal y lo echaban a los cultivos. O hacían una mezcla de agua con sal y la regaban en los cultivos. Para ellos la sal era un buen nutriente para que las plantas pudieran dar buenos frutos y crecieran fuertes. No voy a entrar en la explicación agronómica porque nos demoraríamos, pero ojalá lo lean y se van a dar cuenta lo importante que es eso. Ahora, ¿qué cultivos usaban sal? Cebada, trigo, palmas, cipreses, olivos, manzanas, mirto, col, apio, rábano, encina. Hay una lista grandísima. La sal como abono.
Ellos decían, la sal nutre al suelo, le da vida. Ahora, fíjense si la sal es la que da vida y nosotros somos sal. Ya podemos ir haciendo inferencias, ¿verdad? Nosotros somos como los nutrientes para el mundo, somos como los nutrientes para la tierra, les damos vida. Esa pudiera ser una inferencia acá. Ahora, fíjense esto. Eh, Jesús nos va a decir cómo Israel y el mundo van a ser los espacios claves para ser sal. Cuando usted mira los textos, usted va a encontrar que dice que nosotros debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Sal para la tierra, sal para el mundo, luz para la tierra, luz para el mundo. Para los judíos y según los intérpretes del texto, los discípulos y la gente de aquel tiempo relacionaban tierra con Israel, mundo con gentiles. ¿Y qué están pensando entonces los escritores bíblicos y particularmente estos evangelistas? Ser sal para la tierra es ser sal para Israel. Ser sal para el mundo es ser sal para los gentiles. ¿Qué significa? Que nosotros como seguidores de Jesús nos vamos a levantar en medio de todos como testigos de la verdad de Cristo. Y en todas partes. Y en todo tiempo. Miremos eso. Ahora, un discípulo sal implica ser testigo para los suyos, los testigos más allá de los suyos. El testimonio trasciende fronteras. El testimonio trasciende límites. Y fíjense que cuando Jesús los manda dice Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que no es posible ser discípulo de Jesús solamente en áreas y espacios específicos. Siempre uno tiene que trascender. Y fíjense que se va expandiendo la casa, la familia, más allá de la familia, los amigos, más allá de los amigos y hasta donde el Señor me lleve. Ser sal es ser testigo de Cristo en cualquier lado. Ser sal es testigo de Cristo en el mundo, pero llevando la vida. Acuérdense de la primera connotación de sal. Nutre. Y con ese testimonio efectivo, nosotros podremos entonces estar desarrollando o realizando un efecto entre los que no creen, si somos verdaderamente discípulos de Jesús. Ahora, fíjense esto. La sal no es sal para ella misma. ¿Qué sentido tiene tener sal sin usarla? Ninguno. Y por eso usted hace la comida y le echa sal. Y fíjense que uno nunca dice, qué bueno que quedó la sal. No, uno dice, qué bueno que quedó la carne. O qué bueno que quedó el arroz. Fíjense que la sal no aparece. Y por mucho que usted le eche ajo, cebolla, cebollín, tomate y todo lo que quiera, si le falta sal, algo falta. Algo falta. Y por eso lo que Jesús nos está diciendo es que además de nosotros ser personas que vamos a nutrir el mundo, personas que vamos a testificar en el mundo, personas que vamos a saborizar el mundo. Es decir, no es posible que el mundo encuentre sentido, no es posible que el mundo encuentre lo que necesita para lograr sus metas y sus fines si no es con el Evangelio de Jesucristo, quien realmente da
sentido y vida al mundo se llama evangelio. Y por eso los discípulos que son sal tienen que hacer allí su trabajo. Ahora, fíjense que el valor, y esto lo digo con cuidado, en este mundo, fíjense que no está ni en el oro, ni en la plata, ni en el petróleo, ni en las minas, ni en... ¿Está dónde? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Esto es importante porque, fíjense, sal de la tierra. Nosotros, sal de la tierra. La tierra por sí misma no tiene sal. La tierra por sí misma no tiene vida. La tierra por sí misma no encuentra sentido. La tierra por sí misma no encuentra la salvación. La tierra por sí misma no logrará nunca la vida. ¿Y qué necesita la tierra sino a la sal? En este sentido, a los discípulos de Jesús que van a llevar su palabra de vida, su palabra de libertad, su palabra de conversión para que la gente alcance lo que no tiene. No puede entonces el discípulo ser tal diciendo que es sal sin hacer nada. Eso es como tener la sal guardada en un tarro plástico en la cocina y ahí se queda. Eso no tiene sentido. Y por eso el Señor dice, vosotros sois la sal. Fíjense entonces dónde está el valor, en la sal. Y en la sal que se encuentra en la tierra. En la tierra. Y sal que es producto de Jesús mismo. Él es el que nos hace sal. Y somos sal por Cristo. Y como somos sal por Cristo, nosotros tenemos un cierto valor en la tierra por la gracia de Cristo que está en nosotros y que nos posibilita testificar de Él para dar vida en el mundo. Espero que me estén entendiendo. La tierra no tiene verdadero valor sino a través de los cristianos. La tierra no encuentra el verdadero sentido sino a través de los cristianos. La gracia de tener nosotros sal lleva a nosotros a abrirnos al mundo para que el mundo pueda ser salvo por Él, por Jesucristo. Así que los cristianos somos sal porque hay uno que nos ha salado. Cristo mismo, el Espíritu mismo, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y la tierra va a ser el elemento, el espacio donde los que somos sal vamos a ejercer nuestro oficio. Somos los cristianos fertilizantes de este mundo, en términos sencillos. Damos la vida en el mundo, llevamos la vida al mundo, a la tierra, por ser testigos del Evangelio de Cristo mismo. Ahora fíjense esto. La sal se constituye en elemento clave entonces, como nutriente, se constituye en elemento clave para dar vida en el mundo, para llevar sentido, para llevar todo lo que el hombre necesita de modo que éste sea salvo. Y en este sentido somos clave como sal para el evangelio que necesitan los hombres. Eso es importante. Y en ese sentido nosotros como discípulos saborizamos a aquellos que escuchan la predicación y el mensaje nuestro. Los nutrimos, les damos la vida y les damos sabor. Encuentran realmente la vida eterna. Ahora fíjense esto. La sal pasa desapercibida, les decía ahora. En la comida pasa desapercibida. Repito, uno dice quedó la carne sabrosa. ¿Y por qué quedó sabrosa? Porque hay unos ingredientes y particularmente la sal que le han dado ese sabor que requiere. Nadie dice quedó sabrosa por la sal.
Normalmente la expresión no se refiere a eso. Y eso indica cómo nosotros tenemos que pasar también humildes en este trabajo, porque somos sal no por nosotros mismos, sino por el que nos hace sal. Y si somos lo que somos es por otro, no por nosotros mismos. Y si logramos hacer algo en el mundo, no es por nosotros, sino por el que está en nosotros. Y si la salvación llega a otros, no es por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios en nosotros. Así que pasar desapercibidos también es importante para el discípulo, de tal forma que la gloria, la adoración, la alabanza se la lleve el mismo Señor. Por otro lado, si usted lee la tradición judía, decir que yo tengo sal es decir que tengo sabiduría en cuanto a que manejo, conozco la palabra de Dios. Y eso era común en Israel. Decir que alguien era sal era decir, conoce perfectamente la palabra de Dios y la lleva al mundo. En este sentido se usa sal como signo, como señal de sabiduría, de conocimiento. Así que una persona tiene sal cuando conoce y cuando conoce verdadera y realmente el Evangelio de Jesucristo. Miren las connotaciones de la sal. Y por eso decir que alguien es sal es decirle varias cosas que son claves para que el Evangelio pueda tener sentido en el mundo. Pero también dice la Biblia que el Dios de Israel eh, llevó a los judíos a usar sal en el sacrificio, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Lo que se denomina pacto de sal. Usted lee, por ejemplo, Segunda de Crónicas en el capítulo 13. ¿No sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Para decirnos que si era pacto de sal, era un pacto para siempre. Y era un pacto imperecedero. No terminaría nunca. Y así ha sido. Y en Cristo Jesús se hizo evidente esa continuación del reinado de Dios en el mundo y seguirá hasta la eternidad. El pacto de sal así lo decía. Ahora, ¿pero qué implicaba eso? Y esto es importante también. Los judíos decían que cuando uno hace pacto de sal, y una forma de hacer pacto de sal era invitándote a comer a ti. La cena principal, la comida principal que era la cena, perdón. Ellos no desayunaban sino muy parcamente, almorzaban muy parcamente, pero comían abundantemente. Y la sal en la mesa era el elemento principal. Por eso se dice que compartí tu sal, compartí la sal contigo, es decir, estuve contigo, cené contigo, tomé los alimentos contigo, y eso implicaba que nosotros éramos cercanos, que nosotros éramos amigos, que nosotros teníamos la misma creencia, que nosotros éramos de la misma fe. Y por eso era tan importante decir, comí la sal contigo. Pero comí la sal contigo implica fidelidad a ti. Miren, encontré unas narraciones de unos historiadores judíos. Ellos dicen, aún los ladrones en el oriente honraban el pacto de sal, comúnmente utilizado para acordar tratos comerciales inclusive, y se usaba mucho en las negociaciones. Si una persona comía en tu casa y en esa comida la sal estaba presente, eso implicaba que ustedes, los invitados, frente al que ofrecía la cena, nunca serían enemigos, ni nunca se traicionarían, ni nunca se harían daño. Pacto de fidelidad, pacto de respeto mutuo a la palabra dicha, pacto de respeto y valoración al otro. Dice el historiador, si una de esas personas hubiera cometido un crimen y se le pidiera
ser testigo contra aquella que es su amigo, este no lo haría nunca, porque no violaría el pacto de sal. La persona quizás podría ir a aquel y persuadirle para que desarrollase el proceso de la justicia o para que en caso de vengarse no cometiese el crimen. Pero esa persona prefería morir antes que romper el pacto de sal. Miren hasta dónde llegaban los judíos y los de Oriente, porque no solamente eran los judíos solamente. Y fíjense que si somos sal, ¿qué valor tenemos el uno para el otro y qué respeto debemos tener el uno para el otro y qué amor tenemos que tener el uno para el otro? Eso sí, no violentando lo que la palabra de Dios dice, porque esto que hacen ellos aquí, lógicamente, iría contra los principios bíblicos. Para el caso nuestro, sería respetar y valorar al otro, ayudar al otro, pero no violar el evangelio de la vida. Ahora, fíjese esto. Hay una figura que aparece también en el texto. ¿Cuál es la figura? La parte final del verso. Mire cómo habla Lucas. ¿Con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. Fíjense, ni para la tierra ni para el muladar. El muladar era el sitio donde se echaban los excrementos para mezclarlos con sal. Y la tierra era el medio donde también se echaba sal para los cultivos. El muladar me servía para la sal, hacer el abono y echarlo, y la tierra para también recibir sal con agua y usarla para cultivo. Dice, la sal, dice el texto, la sal que pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? O dicho en términos judíos, ¿cómo volverla a hacer sal? Y es interesante que esa pregunta se la hicieron a un judío de la época, a Joshua ben Hanania, un maestro de Israel del siglo I. Y le dijeron, maestro, ¿cómo es posible que la sal que ha perdido su esencia vuelva a ser sal? ¿Y saben cuál fue la respuesta? Él dijo, te voy a decir lo que tienes que hacer. Toma una placenta de una mula y mézclala con esa sustancia. Placenta de una mula. Las mulas no paren. Las mulas no paren. ¿Qué está diciendo el maestro judío? Eso nunca pasará. Eso nunca sucederá. En aquel tiempo eso era también muy claro. Y por eso este maestro va a decir, si la sal llegase a perder su sabor, jamás lo recobraría. Ahora, ellos tenían conciencia de que la sal no perdería nunca su sabor ni su esencia si era sal. Porque lógicamente habían sectores en donde la sal se mezclaba con otras sustancias, por ejemplo con yeso, y ya no era sal, era una mezcla rara ahí, pero no era sal. La verdadera sal no perdía su esencia. Por eso cuando eres sal donde estés y testificas de Cristo donde estés y nutrirás el mundo donde estés y predicarás donde estés y llevarás la vida donde estés y serás fiel donde estés. Eso es ser sal. Si no eres sal, no sirves para nada. Esa es la expresión clara y precisa de Jesús. En otros términos, si no eres creyente, no sirves para nada. Y vuelve Jesús a utilizar una figura que Lucas nos trae perfectamente. ¿Dónde va a tener ese tipo de sal, comillas sal? A la calle. El evangelista usa una figura de aquel tiempo. Fíjense cómo dice. No sirve para nada. La arrojan fuera.
¿qué hacía el judío con los desechos de la casa? Que ellos consideraban que debían tirarse a la calle. Pues allí terminaban. ¿Y qué hacía la gente? Actuaba como aplanadora. Esos ingredientes que el judío tiraba a la calle se iban quedando en la calle, porque el paso de la gente los iba aplanando y ahí quedaban. Usted encuentra, por ejemplo, que ellos echaban esas sustancias que no tenían eh, la esencia de sal en las calles que iban a tener a templos paganos que estaban en lugares altos. Y esa comillas, sal iba siendo aplanada y iba quedando en la calle. Y con eso estaban diciendo, ojo con ese camino que conduce al paganismo. Los mismos judíos. Y por eso, fíjense, un pagano alzaba la vista y veía su templo. El Antiguo Testamento dice, alzaré mis ojos a los montes. Pero ¿de dónde viene mi socorro? La idea cuál es. Podrían existir montes con templos paganos, pero yo miro al cielo y mi único Dios es el Dios del cielo. Y de allí viene mi ayuda. Yo sé cuál camino conduce al paganismo y ese camino no lo voy a coger. El cristiano que no es tal termina siendo como la sal que no, como la basura que no sirve, tirada a la calle y pisoteada por el mundo. La figura que usa aquí el evangelista es la misma figura que usa el evangelio también para decir que eso es tirarle las perlas a los cerdos para que las pisoteen. Es la misma figura. No hay conciencia de aquello y lo que se hace es pisotear, y con eso lo que está mostrando es que se indignifica y no se tiene valor por aquello. ¿Qué está diciéndonos el evangelio? Y espero que me estén entendiendo. El que no es creyente al final termina siendo nada en el mundo. Nada en el mundo. Y aquí el mismo Jesús nos está mostrando el valor que tiene el discipulado para el mundo. El valor que tiene el discípulo para el mundo. Ya lo ha dicho antes. Si soy sal, yo nutro. Si soy sal, yo llevo la vida. Si soy sal, yo conozco bien la palabra y la llevo al mundo. Si soy sal, testifico, porque la sal nunca perderá su esencia, porque la sal nunca perderá su naturaleza. Por eso no existen discípulos que no testifican. Eso es ilógico, eso es irracional, eso es incoherente, eso es incongruente, eso es exabrupto, yo no sé qué decir más. Discípulos que no hacen nada. ¿Quién puede ser así? Y la Biblia me está diciendo, eso es imposible. Eso es imposible porque si eres sal, tú eres sal para otro. Es como lo que sigue. Si tú eres luz para otro. Ese bombillo no es bombillo para él mismo. ¿Para quién? Para mí. Me hace ver, me hace descubrir cosas. Ese bombillo no es bombillo para él mismo. Ese bombillo no genera luz para él mismo. Genera luz para otro. Lo mismo es la sal. La sal es sal y tiene sentido como sal cuando es para otro. Si no es para otro, no sirve. No sirve. Y por eso no puede existir un cristianismo a medias. No puede existir un cristianismo de flojos, de apáticos. No puede existir un cristianismo donde no se haga nada. Ese no es el cristianismo que el Señor nos está enseñando en el Evangelio, en el texto particularmente. Entonces, ¿cómo pensar que soy sal si no produzco vida? ¿Cómo pensar que soy sal si no nutro? ¿Cómo pensar que soy sal si no predico? ¿Cómo pensar que soy sal si no saborizo el mundo?
No soy sal para mí mismo. ¿De qué sirve una sal en un salero? Y lógicamente, y en aquel mundo antiguo, y ustedes lo saben bien, el otro uso de la sal era para la preservación de los alimentos, que no se corrompieran, que no se pudrieran. Y en ese sentido, la sal se constituye en agente clave para atacar la corrupción. Como discípulo, sal, yo ataco la corrupción. Lo decíamos ahora con los profetas. Es ilógico ser profeta sin atacar la corrupción. Es ilógico ser discípulo sin atacar la corrupción. Es ilógico ser cristiano y ver el pecado y quedarse callado. Eso es ilógico. Y más si es pecado en la iglesia. Imposible. Miren lo que pasó en la iglesia de Corinto. Un gran pecado y se quedaron callados. Y pecados de toda índole y se quedaron callados. Y Pablo tiene que coger la vara y decirle, ¿qué quieren que vaya? ¿Cómo quieren que vaya? ¿Con palo o con palabra? Es que esa es la actitud. A la iglesia hay que hablarle claro para que no caiga en enredo con el pecado. No podemos confundir a la iglesia y guiñarle el ojo cuando peca. No podemos. Eso es corromperla. Eso es cambiarle el sentido. Eso es abusar de la gracia. Eso es negar a Cristo. Discípulo que no ataca la corrupción tiene que ver qué es lo que hace. Entonces, hermanos, fíjense que estos textos son claves para que entendamos nuestra misión en este mundo. Nuestro cristianismo tiene que darle sabor a la vida. Nuestro cristianismo tiene que darle vida a la tierra y al mundo. Nuestro cristianismo tiene que llevar la salvación al mundo. Nuestro cristianismo tiene que ser tan fuerte que nosotros saborizamos el mundo. Y eso es lo que le está diciendo. Fíjense que está hablando de discípulos en todo el capítulo 14. ¿Cómo es que nosotros no vamos a entender lo que significa ser discípulos? Esto al final es lo que les está diciendo Jesús. ¿Cómo es posible que no entendamos lo que significa ser discípulo? Los químicos pudieran explicar mejor que yo la fórmula de NaCl y del equilibrio que tiene y de la fortaleza que tiene. Para decirnos qué, eso. Nosotros si somos sal, somos firmes y estables. Y no nos desvirtuamos tan fácilmente. Por eso, cuando el Señor nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, no hay más sal que usted y que yo. Y no existe otra sal que usted y que yo. Eso que tenemos a Cristo por gracia, que tenemos la salvación por gracia, que tenemos la vida por gracia, que tenemos el Espíritu por gracia. No hay más. Y debemos considerarnos como granos de sal esparcidos en el mundo para dar vida, para salvar, para liberar, para atacar la corrupción, para atacar el pecado, el mal. Nuestra presencia en el mundo debe marcar la diferencia allí donde nos encontremos. Un creyente que no marque la diferencia es un creyente que tiene que revisar su cristianismo. Un creyente que se confunda con el mundo tiene que revisar su cristianismo. Un creyente flojo tiene que revisar su cristianismo. Un creyente que juegue con el pecado tiene que revisar su cristianismo. No es sal. La sal no se corrompe.
Mire cómo el mundo se está corrompiendo cada día más. Ayer la gran noticia, se graduó el primer no binario. Ahora es abogade. Sí, hay que respetar eso. Porque, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Miren el ser humano cómo se ha desvirtuado. Ya no hay hombre, ya no hay mujer, ahora hay de todo. Es decir, lo que dice la Biblia, que es el ser humano, ya no es. Entonces Dios se equivocó. Eso es lo que la gente piensa. ¿Y qué vamos a hacer los cristianos frente a eso? La decadencia de los valores morales, la crisis de los valores cada día se hace más intensa. Van en incremento esas crisis de valores. ¿Y qué vamos a hacer? Si no somos sal de la tierra, y eso es ser la única esperanza para el mundo, ¿qué pasará entonces en este mundo? El cristianismo verdadero, el cristianismo genuino, el cristianismo responsable, el cristianismo valiente tiene que levantar la voz y decir, no. ¿Que nos puede costar la cárcel? Sí. Porque el discípulo toma la cruz. El discípulo toma la cruz. ¿Que nos puede causar la muerte? Sí, el discípulo toma la cruz. Pero hay que hacerlo. Si somos la única esperanza según Dios, hay que hacerlo. Y los cristianos vamos a ser el único medio que Dios va a utilizar para poder salvar a muchos. Porque Dios no va a utilizar sino a la iglesia, a su pueblo, para salvar al mundo. Y yo tengo que estar dispuesto para eso. Si soy sal contaminada, que no es sal, no soy nada. Pues que me tiren a la calle y me pisoteen. Así que hermanos, el Evangelio es claro frente a esto. ¿Asumimos una actitud de valientes y de verdaderos testigos? ¿O simplemente asumimos un cristianismo ahí a medias? Que simplemente dice yo soy sal de la que no sirve. Y piense que el Evangelio lo dice, sal que no sirve para nada. Sal inútil. Sal que se bota y que la gente pisotea. Jesús está siendo muy claro. Pastor, eso es muy fuerte, pero Jesús lo está diciendo. Un cristianismo así me está diciendo Jesús no sirve para nada. Por eso los cristianos solo ellos arrebatan el reino. Solo los valientes del reino arrebatan el reino. ¿Cuál es nuestra respuesta frente a todo esto, hermanos? El seguimiento de Jesús o es radical o no sirve. O es valiente o no sirve. O es con entereza de carácter o no sirve. Por eso el discípulo está preparado para eso. Y nada es superior a eso. Amo la familia, pero amo más a Cristo. Amo los bienes, pero amo más a Cristo. Amo a mis hijos, pero amo más a Cristo. Amo el mundo, pero al mundo en cuanto a trabajo y demás, espero que me entiendan, pero amo más a Cristo. No puede estar por encima de Cristo ni nada ni nadie. Entonces el trabajo que nos corresponde hacer en este mundo
es un trabajo que va a ser difícil, que va a ser conflictivo, pero que hay que hacer. Porque si somos sal, nos toca cumplir con la función, nutrir, saborear, mostrar sabiduría, evitar la corrupción. Si somos sal, entonces con valentía tenemos que levantarnos como otros Cristos. Fíjense que en el Evangelio dice Jesús, yo soy la luz del mundo. Y antes de irse Jesús nos dice, ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Es decir, Jesús nos está diciendo, lo que yo fui en la tierra ahora lo son ustedes. Así que vamos a ver qué es lo que van a hacer. Porque yo lo que necesito son testigos decididos de mi nombre, de mi persona, de mi vida. Y esto no es para mediocres, ni para indecisos, ni para cobardes. Esto es para valientes. Hermanos, el mensaje es fuerte y claro. La disposición del discípulo para el sacrificio tiene que ser real. La disposición del discípulo para renunciar a muchas cosas tiene que ser evidente. Si vamos a seguir a Jesús, las renuncias aparecerán y entonces haremos el trabajo. Y aunque aparezca la persecución y nos maten, gloria a Dios, porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos porque éramos siervos inútiles. Ojalá entendamos eso, hermanos, para que el cristianismo tenga sentido. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Padre nuestro, Dios Todopoderoso, Dios eterno, santo, grande, te alabamos y te bendecimos por tu palabra. Nos hablas y nos hablas de una manera franca, clara, precisa. Nos hablas y nos muestras el camino a seguir. Nos hablas e inclusive nos muestras los riesgos que tenemos que asumir por ser discípulos tuyos. Nos hablas y nos muestras nuestra gran responsabilidad de llevar tu palabra, de llevar el testimonio tuyo, el evangelio tuyo, la vida tuya al mundo, Señor. Ayúdanos para cumplir con esa tarea. Ayúdanos para responder según tú quieres en este mundo. Y que por la predicación nuestra, por la enseñanza nuestra de tu palabra, podamos alcanzar a muchos y de esa manera muchos sean salvos. A ti Dios Trino, a ti Dios Uno, gloria, honra, honor y alabanza por siempre, en Cristo Jesús Padre y en el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.